presentado por la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Hoy queremos hablar de un problema histórico en Paraguay, la lucha por la tierra. Y por supuesto, la semana pasada fue noticia el caso del desalojo en la colonia, en el departamento de Caaguazú, del cual vamos a ocuparnos, tomando como referencia para el análisis de la lucha por la tierra en el Paraguay. Nos acompañan hoy en Visión País para colaborar con nosotros en el análisis el doctor Ramón Fogel, sociólogo. Muy buenas noches, doctor Fogel, y gracias por acompañarnos. Buenas noches a usted y a la audiencia. Muy buenas noches, también nos acompaña hoy el doctor Abel, que es de la organización no gubernamental, Abel Areco, digo bien, de la organización no gubernamental Base IS. Muy buenas noches, doctor Abel, y gracias por acompañarnos. Buenas noches, Francisco, y buenas noches a la audiencia. Saludamos a nuestros panelistas. Muy buenas noches, Maru. Buenas noches, Francisco. Doctor Fogel, muy buenas noches. Doctor Abel también. Muchas gracias. Bienvenida. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a nuestros invitados. Gracias por acompañarnos hoy en esto. Bueno, lo que aconteció en la colonia Guajorú del departamento de Caaguazú realmente es indescriptible desde el punto de vista de un Estado social de derecho, de un Estado democrático. Es de conocimiento público la forma en que actuaron los policías e inclusive los propios colonos, y nos preguntamos, colonos brasileños, y nos preguntamos quiénes de las autoridades realmente son los principales responsables de lo que aconteció en esa colonia con nuestros conciudadanos campesinos, nos preguntamos hoy. Pero veamos un material como tema introductorio de la lucha por la tierra en el Paraguay. Paraguay después de la Guerra Guazú, 1865-1870, quedó literalmente devastada. Reconstruir el país no fue tarea fácil para los pocos sobrevivientes del conflicto bélico. El Estado se vio obligado a vender las tierras fiscales porque necesitaba dinero para iniciar la reconstrucción del país. Se autorizó la venta de las tierras fiscales a través de dos leyes, una promulgada en el año 1883 y otra en 1885. Y aparecieron dos grandes propietarios, en el Chaco Carlos Casado y en la región oriental la Industrial Paraguaya. Los dos propietarios adquirieron grandes extensiones de tierras a precios irrisorios. Al transcurrir los años y al ir repoblándose nuevamente el país, el acceso a la tierra para los paraguayos que viven en las zonas rurales, los campesinos, fue cada vez más difícil. Esta situación se agudizó en las primeras décadas del siglo XX y durante los 35 años de dictadura militar. Los hechos que acontecían generaron que el acceso a la tierra se convirtiera en una lucha, en una reivindicación y hasta en un foco de conflicto para los campesinos. Dos grandes características identifican a la lucha por la tierra en el Paraguay: los grandes latifundios y el desalojo de pequeños agricultores. Cabría preguntarnos, ¿cuánto tiempo más tendremos que esperar para solucionar de una vez por todas que nuestros agricultores accedan a la tierra como propietarios legítimos y legales? La lucha por la tierra en el Paraguay. Los datos estadísticos de los cuales disponemos realmente representan un escándalo ético-moral para el mundo, no solo para nuestro país. Ustedes sabían que el 85% del territorio paraguayo está en manos del 2,6% de los propietarios, de los cuales, de esos 2,6% de los propietarios, hay una gran mayoría que son extranjeros. El último censo agropecuario es del año 2008. Se había previsto 4 millones de hectáreas para la agricultura familiar, de los cuales ni siquiera
llega a 2 millones de hectáreas, lo que realmente se destina hoy a la agricultura familiar. Según un último estudio hecho por la ONG Oxfam, dice que 900.000 personas en los últimos 10 años han sido expulsados del campo, de los cuales de las 900.000 personas, 585.000 son personas menores de 30 años. Y si queremos sumar algún dato más, durante el gobierno dictatorial militar de Alfredo Stroessner, se dispuso de más de 10 millones de hectáreas para la reforma agraria, de los cuales prácticamente 8 millones se distribuyeron para los amigos, lo que muchos analistas denominan tierras malavidas, porque no se han cumplido el proceso legal para poder adjudicar esas tierras. Y lo cierto y lo concreto que el problema de las tierras en Paraguay es un problema histórico que se inicia en el año 1883 y nunca se demostró voluntad política real para solucionar este dilema. Señal, evidencia de lo que estamos señalando fue el desalojo en la colonia Guajorú del departamento de Caguazú. Le invitamos que nos acompañe en brevísima pausa. Dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. La Universidad Politécnica y Artística, UPAP, reafirma su compromiso con la educación, abriendo las puertas de su sede central a la cultura y al arte. Ubicada sobre la calle Mariscal López de la ciudad de Asunción, una antigua casona neoclásica italianizante, adornada por fastuosos lapachos, patrimonio arquitectónico, construida a principios de 1900. Se ve resaltada por la textura vidriada del moderno edificio de 7 niveles que la enmarca, ofreciendo a los alumnos un lugar de esparcimiento único que estimula los sentidos y el aprendizaje. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. El problema del acceso a la tierra en nuestro país, decíamos en el bloque anterior, es un problema histórico. Pero si tuviéramos que hacer un análisis desde 1989 a hoy, a 2016, doctor Ramón Fogel, ¿cuáles son los principales problemas del acceso a la tierra por parte de nuestros campesinos? Se utiliza bastante el sicariato, esa es una novedad un obsequio, digamos, de la transición democrática, y los líderes que resisten la expansión ilegal del agronegocio directamente son asesinados. Según CODEUPI no había un solo indiciado siquiera por un centenar de asesinatos. Estamos hablando entonces de un problema ya muy serio, una fiscalía directamente orientada a apoyar un proyecto territorial excluyente en favor de, muchas veces, de intereses mal habidos. O sea, esa es una novedad, digamos. Nuestra fiscalía nunca fue así muy idónea, digamos, pero no habíamos llegado a esto, que la función del fiscal sea perseguir al campesino paraguayo, encarcelarlo, imputarlo, ¿verdad? Y en este caso favorecer ilegalmente a extranjeros, unas 4 millones de hectáreas en colonias nacionales. Ahora, doctor Abel,
¿Qué disposiciones legales en principio se diseñaron para garantizar el acceso a la tierra a nuestros campesinos? ¿Está contemplado en la Constitución, en alguna disposición legal específica? ¿Podría hablarnos? Sí, tenemos nuestra Constitución Nacional en vigencia que rige desde el 92. Para mí la cuestión jurídica, las disposiciones son una cuestión fundamental porque nuestra Constitución dice que vivimos en un Estado de Derecho, ¿verdad? Pero nuestro Estatuto Agrario actual se elaboró, que viene a reglamentar, digamos, ese estatuto es lo que viene a reglamentar los artículos que habla de la reforma agraria en el 92. En el 2002 recién nuestros políticos, nuestras autoridades se preocuparon a reglamentar esos artículos que están en la Constitución Nacional. O sea, 10 años después, porque 10 años después. La Constitución, digamos, se promulga en 1992 y recién en el 2002 tenemos la ley denominada Estatuto Agrario. Exactamente. ¿Y qué básicamente dice el Perdimos Estatuto 10 años de Agrario? tiempo ahí, Sí, sí, políticamente. Y después podemos revisar el artículo 19 del Estatuto Agrario que plantea la posibilidad de las tierras que pueden ser destinadas a la colonización, que es la vía por medio del cual los campesinos puedan acceder, digamos, a un pedazo de tierra. Y plantea ahí 7 posibilidades, cuenta con 7 incisos, pero en realidad lo que hace a un acceso real son solamente 3. ¿Cuáles serían? Sería la compra, que el INDER compre directamente de un propietario y eso pueda redistribuir para la reforma agraria. Lo segundo es la expropiación, que es una cuestión política, que es una decisión política porque son los congresistas los que deben estar de acuerdo y los que tienen que tener la voluntad política para expropiar una propiedad privada y redistribuir para la reforma agraria. O sea, la expropiación es por vía de ley de la nación. Ley de la nación. Y el otro sería, digamos, la reivindicación o a través del litigio jurídico de los bienes que salieron de una forma irregular, o sea, esas tierras fiscales que fueron adjudicadas de forma irregular y que de repente el Estado ahora puede reivindicar judicialmente. Que ahí también tenemos un antecedente nefasto hasta ahora, el intento que se hizo en ese sentido. Y son esas 3, mecanismos lo que tímidamente se pone en marcha y lo que habitualmente probablemente se plantea es la compra. Ahora, las tierras fiscales hay que entenderlo, doctor Ramón, como tierras del Estado, sin lugar a dudas. ¿Qué aconteció, sobre todo en la época de la dictadura? Porque se suele tomar como punto de referencia la dictadura de Stroessner como la venta de las tierras mal habidas, sobre todo para estas colonias habitadas por los brasileños, conocidos como los brasiguayos, ¿no? A partir de ahí suelen tomar como punto de referencia. ¿Usted podría hablarnos cómo entender el fenómeno de los brasiguayos como colonia en Paraguay? Bueno, podemos tomar el caso de Raúl Arsenio Oviedo. Ahí está Guajorí. Guajorí es una localidad, digamos, que ahí está la colonia, habría que ver cómo se delimitó en términos territoriales más precisos. Hace 10 años yo estuve recorriendo todas las colonias y viendo expedientes, viendo informaciones del INDER, y más del 80% estaban en poder de brasileños. Estamos hablando de una... Perdón, 80%. Era, en ese momento, ahora mucho más. Naturalmente el municipio se caía a pedazos porque no recaudaba impuestos, ¿verdad? Naturalmente. Y la soja estaba hasta el municipio, hasta la escuela, ¿verdad? Y bueno, entonces eran más de 20 colonias nacionales que habían desaparecido de la noche a la mañana. No es que los brasiguayos se adjudicaron algunas parcelas, digamos, sino que colonias enteras. Es el caso de Favero. Favero compró 2 o 3 colonias ahí, o sea que, así como acaban de escuchar, se las va apropiándose parcela por parcela hasta que al final se queda con toda la colonia. Entonces existe en el Estatuto Agrario anterior restricciones para acceder a esas parcelas, obviamente, y en forma redundante ya vuelve a establecer que si se violan los criterios de los adjudicatarios, entonces la disposición es nula, la enajenación es nula. Lo único que el juez tiene que hacer es declarar esa nulidad.
porque ahora están diciendo justamente que no estaba vedada en el estatuto anterior al 2002, ¿verdad? No estaba vedada la nacionalidad, el brasileño podía acceder. Claro, pero tenía que tener una sola parcela, tenía que radicarse en su parcela y tenía que cumplir con otras condiciones. Y podía adquirir 10 años después de haberse titulado, de haberse adjudicado el lote. En aquel momento Guajorí no tenía lotes adjudicados y titulados, ¿verdad? De manera que todos los procedimientos que se utilizaron para esas más de 20 colonias son procedimientos abiertamente ilegales y fueron legitimándose, digamos, o sea, legalizándose de alguna manera con intervenciones de fiscales y de jueces que van entregando la soberanía, que van vendiendo nuestro territorio y, bueno, expulsando a la población, olvidándose que la función básica del Estado es proteger a sus ciudadanos. La prioridad, digamos. Ahora, en ese marco, doctor Abel, el estatuto agrario, que bien usted señaló, entró en vigencia a partir del año 2002. ¿Qué dice respecto de los extranjeros que quieren acceder a la tierra? ¿Cuáles son las figuras cuando un extranjero quiere comprar tierras en Paraguay? En realidad, el nuevo estatuto agrario ya no permite que el extranjero acceda a tierras fiscales. En este caso, yo desconozco en qué momento se configuró esta transacción, de si efectivamente fue así como lo señaló el presidente del INDER, si fue antes del 2002. Yo no sé si él si hizo algún estudio, si realmente dónde existe ese estudio que podamos, digamos, cerciorarnos que efectivamente fue anterior a este estatuto. Pero si fue posterior a este estatuto actual que entra en vigencia del 2002, tienen que ser nulos. Ningún extranjero puede ya acceder a tierras fiscales. Perdón, entonces tenemos que entender que la colonia Guajorí o las tierras que conforman la colonia Guajorí son tierras fiscales, es decir, son tierras del Estado. Según la información que yo manejo, inicialmente Guajorí efectivamente fue una colonia creada por el IBR creo que fue por el IBR, porque el INDER es a partir del 2004, o sea, la ley del INDER, la institución se cambió de nombre en el 2004, creo que fue Guajorí creado como colonia por el IBR, entonces su origen es fiscal, es una colonia del INDER. Si por el camino, en el transcurso del tiempo, hubieron transacciones de esos lotes y pasaron esos lotes de mano de beneficiarios de la reforma agraria en poder de personas no sujetas a la reforma agraria, hay que revisar de cómo se dieron esas transacciones. Y si se violentaron algunas normas, tienen que ser anulados. Según las informaciones que yo manejo, algunos lotes efectivamente ya cuentan con título de propiedad. O sea, algunos sujetos que no son beneficiarios de la reforma agraria ya poseen título de propiedad, incluso inscrito en el Registro General de la Propiedad. Eso se presume, digamos, en derecho que son legales. O sea, mientras que no se anule esos títulos, es legal. Ahora sí, hay que revisar y es el Poder Judicial lo que tiene que decir si esos títulos son legales o son nulos. Y tengo entendido que el caso de Guajorí, según se comenta, hay un litigio judicial en el ámbito civil justamente para revisar esa situación y que un juez se pida y diga efectivamente la situación está así y esto es lo que se tiene que hacer. En este caso no se esperó esa resolución. Entró la Fiscalía a actuar, digamos, con una orden de detención, se hizo un desalojo, que es común. Eso no es en caso de Guajorí nomás. Nosotros justamente acabamos de terminar un estudio de estos 2 primeros años de gobierno y encontramos montones de situaciones donde la Fiscalía con una orden de detención nomás se procede últimamente a hacer desalojo. Y el desalojo es una figura civil. No le corresponde a la Fiscalía hacer desalojo. En todo caso, a la Fiscalía le corresponde detenerle a la persona. Pero no ir a atropellar, a destruir cosas, eso ya es un atropello. No es el cumplimiento de orden de detención. Lo que se cumplió es una orden de desalojo que no existe. Realmente el problema del acceso a la tierra en Paraguay es bastante complejo. Según los datos estadísticos a los que pudimos acceder, más de 130 muertes, ¿no? Por vía, obviamente, digamos, por vías que fueron considerados por varios organismos como terrorismo de Estado. 130 personas dieron la vida por el acceso a la tierra en Paraguay, si consideramos como corte histórico 1989 a esta fecha. ¿Se imaginan?
130, según las organizaciones no gubernamentales. Y con todo eso sigue el dilema. Decíamos en la introducción que no hay voluntad política real para buscar algún tipo de solución. Pero ¿qué podemos hacer ante toda esta situación? De ese tema nos ocuparemos a la vuelta de la pausa. La Universidad Politécnica y Artística, UPAP, reafirma su compromiso con la educación, abriendo las puertas de su sede central a la cultura y al arte. Ubicada sobre la calle Mariscal López de la ciudad de Asunción, una antigua casona neoclásica italianizante, adornada por fastuosos lapachos. Patrimonio arquitectónico, construida a principios de 1900. Se ve resaltada por la textura vidriada del moderno edificio de 7 niveles que la enmarca, ofreciendo a los alumnos un lugar de esparcimiento único que estimula los sentidos y el aprendizaje. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. Un espacio donde convergen autores de diferentes escenarios. Llega también los miércoles para dar cabida a la pluralidad. Este es un gobierno de ricos para ricos. Esa es la regla. Para mí es un privilegio venir a defender a un gobierno que por primera vez en mucho tiempo no es tildado de corrupto. Que tiene grandes deudas todavía este gobierno, de muchos compromisos electorales que hicimos como partido, porque es del partido a quien yo también represento en el Senado. La gestión debe mejorar la gestión del presidente Cartes y de su gabinete. Con la conducción de Mina Feliciángeli, lunes y miércoles de Mina, a las 22 horas, solo aquí, por Red Guaraní. La lucha por la tierra en el Paraguay, tema de análisis. Lo que plantean nuestros invitados, Maru, Karina, realmente nos deja casi impotentes para decidir, bueno, por dónde comenzamos el análisis, pero dejo a cargo de ustedes. Sí, me gustaría hablar con el doctor Fogel sobre desde el punto de vista sociológico, ¿verdad?, que es su especialidad. ¿Qué opinión le merece a usted o qué consecuencias usted cree desde la parte sociológica que puede acarrear este desalojo, entre comillas, que se realizó de estas 3.500 hectáreas de los campesinos? ¿Qué podemos esperar después de esto, doctor Fogel? Sí, doctor. Bueno, se da en un contexto donde la extranjerización de nuestras tierras es ya preocupante realmente. En estos distritos, en los departamentos fronterizos, ya más de la mitad de los lotes mayores de 1.000 hectáreas están en poder de brasileños. Este es un acaparamiento insólito. ¿Qué departamento hay? Canindeyú, Alto Paraná, más del 50%. Estamos hablando del 60% al caso Canindeyú, más de 1.000 hectáreas. O sea que la superficie total ya está prácticamente brasileñizada, ¿verdad? Y entonces en ese contexto, una primera consecuencia es que estamos asumiendo desde el Estado paraguayo, porque los fiscales y jueces son del Estado paraguayo, representantes del Poder Judicial del Estado paraguayo. Ya tenemos que hacer una entrega lisa y llana de nuestra soberanía, ¿verdad? Y bueno, otra consecuencia, aparentemente no queremos poner fin a este proceso de expulsión de nuestros campesinos, ¿verdad?, en favor de agronegocios que están controlados por extranjeros en su gran mayoría. Son recursos que van al Brasil. Era la soja, pero ahora es la ganadería también en el norte, ¿verdad? Y bueno, eso está colindando con Caguazú, es el otro caso que va plegándose, digamos, a esta extranjerización muy rápida. Solamente que ahí se da dentro de las propias colonias nacionales. ¿Qué es lo que tiene que hacer el abogado, el fiscal, perdón, el juez, el fiscal? Es justamente mirar el título. ¿Qué es el título? Un documento que establece cuál es el origen y cómo es que a partir del origen se fue transfiriendo, cuáles son los derechos que va adquiriendo entonces el titular actual. Y bueno, si esas tierras son de origen fiscal, si anteriormente en un momento dado fue del Estado, entonces ¿a quiénes transfirió el Estado? Si el Estado transfirió a un extranjero, pero violando otras disposiciones legales antes del 2002, bueno, entonces
Deberían de anularse. Lo mismo es anulable, según establece la propia ley, que no necesitaba establecer esa disposición, pero sí lo hace en fin, una visión muy, en fin, detallista ya del legislador. Ahora, doctor, una consulta sobre ese punto, porque me parece que incluso el problema va más allá de este último proceso que se está desarrollando con este fenómeno que usted está describiendo, que tiene que ver con las tierras mal habidas. O sea, durante todo el proceso de la dictadura se sabe, pero mi consulta concreta es, ¿se sabe específicamente cuáles son las tierras mal habidas, de cuántas tierras estamos hablando, cuáles fueron los grandes grupos beneficiados por estas tierras mal habidas? Y si eso tiene alguna relación con este proceso o hablamos de dos procesos en paralelo sin resolver. Están bastante, son procesos bastante ligados, digamos. Inicialmente se usa el término de tierras mal habidas por las tierras adjudicadas en forma absolutamente abiertamente ilegal durante la dictadura. Stroessner decía, démosle a en grandes extensiones, más allá de los permitidos por el Estatuto Agrario. Eso tenía que haber sido decreto fundado de por medio. Y no es regalar, y son 8 millones las que tomó nota la Comisión de Verdad y Justicia. Pero ahora, como cuando ya se acabaron las tierras libres, digamos, entonces, bueno, en el caso de tierras mal habidas, con esa primera categoría, digamos, son las tierras de Marina Cue. O sea, 4 o 5 grandes fracciones y la última ya una usucapión de un bien público. Eso ya es la cabeza, es lo último. Pero bueno, lo importante es que cuando se acaba, entonces entran en las colonias nacionales. Y por eso yo decía que es una apropiación ilegal de bienes públicos. O sea, que es lo mismo que hacía, solamente que anteriormente eran en grandes fracciones y ahora van apropiándose lote por lote. Entonces, sí dice ahí de que un adjudicatario, digamos, le transfirió al brasilero o el Estado mismo le dio el título al brasilero o al llamado brasiguayo, fuera de las condiciones establecidas para los beneficiarios, es nulo. Y si le transfirió un adjudicatario antes de los 10 años de que haya recibido el título, entonces también es nulo. Y las escribanas tienen que ser, pues, ellas son las que deben ser imputadas por la Fiscalía. Para eso están los fiscales, para imputar a la gente que delinque, a la gente que está violando las disposiciones legales, ¿verdad? Cómo esa escribana dio curso a una transacción abiertamente ilegal. Y además de si el juez prevaricó también, bueno, también tiene que ser enjuiciado. Pero acá es el mundo al revés. El que defiende, digamos, una parcela pública es el que va a la cárcel. Bueno, en fin. Ahora, doctor Abel Areco, la organización no gubernamental Base-IS realizó un último estudio que abarcó 2013 al 2015 sobre varios casos vinculados al tema del acceso a la tierra. ¿Podrías básicamente describirnos en qué consistió ese estudio y cuáles fueron los principales hallazgos? Bueno, justamente anoche Base-IS presentó el resultado de una investigación que estuvimos realizando. Tomamos el periodo concretamente agosto de 2013 hasta agosto de 2015, los 2 primeros años, digamos, de este gobierno, y enfocamos nuestra investigación concretamente con relación a las reivindicaciones de grupos, ya sea de organizaciones campesinas o de comisiones vecinales o comunidades o personas colectivas que reivindican ciertos derechos como el acceso a la tierra y también otro conflicto, digamos, otro motivo de conflicto en el campo actualmente, que es el tema de las fumigaciones ilegales. Encontramos de que 43 casos, digamos, en ese periodo de tiempo de 2 años, se registraron 43 años de conflicto en el campo, tanto por la cuestión de disputa por la tierra y el tema de la oposición a la fumigación. 26 son, digamos, casos de tierra y el resto son de fumigaciones. En el marco de ese periodo, o sea, en esos casos se dieron aproximadamente 460 personas imputadas o campesinos imputados por el Ministerio Público, básicamente por 7 tipos penales que ellos utilizan en todo el país. O sea, en eso se demuestra de cómo opera la Fiscalía, cuáles son las herramientas que ellos utilizan para procesarle a las personas que reivindican ciertos derechos que están establecidos en la Constitución Nacional, en el Estatuto Agrario y en otras disposiciones. Esos son los resultados y van creciendo. O sea, lo que nosotros encontramos también que en el periodo
hubieron 37 campesinos condenados ya. Anteriormente, hasta ese momento, digamos, detectamos condenas de campesinos que se dieron en 4 casos nomás, de tierra y fumigación. Sin embargo, en este periodo de 2 años se disparó, alcanzó a 19, incluso las condenas son más altas. Por el caso de Ñacundal se le condenó a muchísimas personas, principalmente en Alto Paraná, lo que hubo condena mucho más alta por reivindicar derechos que están garantizados en la ley. Que en realidad a mí me parece interesante también instalar el debate en todo lo que veníamos discutiendo del rol del Poder Judicial también en todo este proceso, ¿verdad? Acá, bueno, la información por lo menos a la que accedíamos después de lo que fue el brutal desalojo de algunas mujeres que contaban que los procesos anteriores le tiraban agrotóxicos en su pozo de agua para garantizar que no vuelvan, la destrucción de todos sus bienes sin ningún tipo de piedad. Había niños, había niñas, había personas adultas, adultos mayores. O sea, ¿cuáles son las instituciones a las que uno debe señalar como absolutas responsables de la arbitrariedad con que se maneja la policía, el Poder Judicial? Porque si bien el Poder Judicial y la policía están cumpliendo allí lo que ellos asumen como una responsabilidad, en realidad hay instituciones que deberían velar para que esto no suceda o no se genere siquiera la incertidumbre de quiénes son los dueños de la tierra, en qué estado está esa tierra. Si tuviéramos que señalar esas instituciones, ¿de qué instituciones estamos hablando? Doctor Fogel. Bueno, en el orden de importancia, Fiscalía, juzgados, desde luego la propia Corte, la policía, digamos, en este caso hablaron de $200.000 que le dieron a la policía, lo que sale en la prensa, declaraciones no desmentidas. Bueno, el Poder Legislativo tiene que hacer las leyes también, ¿verdad? Y en este momento el INDER, que cambió de discurso, inicialmente estaba interesado en defender las tierras públicas, pero ahora... ¿Y la Procuraduría, doctor? Bueno, la Procuraduría es la que debería recuperar, ¿verdad? Y ellos lo que hicieron fue negociar con los interesados, digamos, y se sentó jurisprudencia, lo que llaman los abogados la jurisprudencia. O sea que en realidad la acumulación por apropiación de bienes públicos está legalizado en Paraguay, ¿verdad? Apropiarse nomás, si uno tiene recursos, condiciones, ¿verdad? Y forma de movilizar a FOPE y a Fiscalía, eso está bien. Entonces no importa que sean departamentos fronterizos, que sean extranjeros, en fin. Entonces yo creo que por ahí están los responsables, digamos, mayores. La Procuraduría entonces es la que tiene que recuperar, tendría que trabajar con el INDER, anteriormente con el IBR, ¿verdad? Pero y los abogados se dejaron perder, digamos, sí, en muchos casos. Estamos hablando, uno de los responsables, a mi parecer, es el INDER más que nada también, ¿verdad? Porque el objetivo del INDER dentro de su ley dice que es la integración armónica de la población campesina, ¿verdad? ¿Ustedes creen que el Estado, hoy, el gobierno actual está realizando, está preocupado por esto, está cumpliendo este objetivo, esta ley que ella es del 2004? Doctor Abel. No. En ningún sentido. En ningún sentido. ¿Por qué? Se supone que es... Y por la forma como se está actuando. O sea, acá lo que se demuestra es de que hay un poder superior al Estado. Acá no está actuando, el Estado está sometido a poder, o sea, ¿por qué, por ejemplo, un brasileño va a estar dirigiendo un operativo? Para eso tenemos el comandante de la policía. Económico, social, que es también uno de los objetivos principales del INDER, ¿existe o no existe en este gobierno? No, no existe. No existe. No existe. En primer lugar, yo creo que el INDER es el responsable por no tener ordenado justamente, no tiene ordenado mínimamente un registro de cómo está su patrimonio, que son las tierras fiscales. Por eso sucede, digamos, esta situación. Y yo creo que el INDER es responsable también. Lógico. En muchas de las transacciones que son legalizadas, porque ahí se avala. O sea, no hay otra, porque si el INDER se opone y si el INDER se interviene, no hubiéramos llegado a estas situaciones. Pero efectivamente hay colaboración desde ahí de funcionarios. Y ahí tomamos un punto que hablamos también de los famosos gerentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el presidente del INDER es nombrado por el Poder Ejecutivo directamente. O sea, estamos hablando de personas que no están capacitadas para realizar
el cargo que tienen que realizar, el trabajo que tienen que realizar. Entonces, volvemos a lo mismo. No estamos realizando las políticas públicas de gobierno para, específicamente en este caso, la parte agraria. No la estamos realizando en ningún sentido. No nos estamos dando cuenta que no estamos cumpliendo lo básico, lo mínimo que una ley establece. Tenemos que ir a una brevísima pausa, no sin antes preguntarnos, ¿tan desprotegidos están nuestros campesinos en la lucha por sus derechos? Porque finalmente lo que reclaman es lo que les pertenece y el Estado tendría que garantizar el cumplimiento de ese derecho. Esta es la forma en que el Estado garantiza ese derecho, y cuando digo esta es la forma, me estoy refiriendo precisamente al desalojo en la colonia de Guajorú la semana pasada. Seguiremos tomando como punto de referencia para el análisis de la lucha por la tierra en Paraguay lo acontecido en ese desalojo. Brevísima pausa. La Universidad Politécnica y Artística, UPAP, reafirma su compromiso con la educación, abriendo las puertas de su sede central a la cultura y al arte. Ubicada sobre la calle Mariscal López de la ciudad de Asunción, una antigua casona neoclásica italianizante, adornada por fastuosos lapachos, patrimonio arquitectónico, construida a principios de 1900. Se ve resaltada por la textura vidriada del moderno edificio de 7 niveles que la enmarca, ofreciendo a los alumnos un lugar de esparcimiento único que estimula los sentidos y el aprendizaje. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. Transcurría el año 1949, exiliado en Montevideo, Carlos Pastore titulaba una de sus obras La lucha por la tierra en el Paraguay, una obra clásica para entender qué pasó después de la guerra Guazú con las tierras del Estado, de qué manera se comenzó a comercializar. Desde sus propios inicios ya ha sido un drama y se agudizó, por supuesto, durante la dictadura militar. A mí me gustaría profundizar un poquito más de algo que se habló aquí y que tiene que ver también con la división de poderes, ¿verdad? Ya vemos cómo el Poder Judicial poco le importa lo que diga el Ejecutivo cuando tiene un interés en actuar. El Poder Ejecutivo, que ya bien lo decía Maru, no sé si no tiene o tiene una política que tiene que ver con esto, ¿verdad? Perseguirle justamente al campesinado también puede ser una política de Estado y evidentemente lo es en este caso. Pero el otro poder, que es el Poder Legislativo, donde también la figura de expropiación se instala como solución supuesta a la recuperación, pero en realidad también donde hay muchos negociados de por medio. O sea, donde el Estado le vuelve a pagar a aquel que recibió de regalo prácticamente una tierra que era del Estado. ¿Cómo evaluar también eso? Bueno, yo tuve mi paso por el legislativo y sé perfectamente que ni siquiera se espera en muchos casos un dictamen del INDER para saber si efectivamente corresponde o no a un proceso de expropiación. La figura de expropiación, desde el punto de vista de las organizaciones que están abocadas a este trabajo, ¿cómo lo ven? ¿Cuál es la proyección de esa figura? Doctor Fove. Bueno, claro que tenemos que reglamentar más todavía. La Constitución restringe bastante la expropiación y puede ser con un precio que establezca la propia ley cuando incumple con ciertas prescripciones, digamos. Y a precios de mercado. Y ahí está la burbuja financiera, ¿verdad? Que no se puso límite a esa burbuja financiera. Entonces dicen de que cada hectárea cuesta, no sé, $30.000 y no es el precio de mercado. Entonces tiene que establecerse un promedio de transacciones registradas en los últimos 10 años, no sé, algún mecanismo para establecer precios de mercado y además recuperar la figura, la potestad del Estado de, en fin, de utilizar esa figura por razones de interés social, y estableciendo el precio cuando se trata de un latifundio. Entonces dice que nunca puede haber latifundio, ¿verdad? Más o menos lo que establece la ley. Pero doctor, ahí estamos hablando de lo que sería una expropiación. Pero ¿qué
tenemos que hacer cuando no existe un dictamen, un documento de parte del INDER que dice que es o no una tierra mala vida, o es fiscal o no es fiscal, y actúa el Poder Judicial sin siquiera los mínimos documentos que acrediten para que se realice un desalojo, o podemos hablar de lo que estábamos diciendo, una orden de captura para personas que supuestamente están ocupando lugares que no les corresponden. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos viviendo en el mundo al revés, como usted está diciendo. ¿De qué nos estamos agarrando? De cualquier cosa. Sí, definitivamente hay muchas formas de prevaricato, digamos, de nuestros jueces. Prevarican de diversos modos. Uno de ellos es omitir la intervención del INDER. Es más, un juez que ahora lo sacaron por otro motivo, por errores que cometió, porque no imputó a campesinos, me imagino, él prohibió al INDER que participe. En el caso de Marina Cuevas, justamente, dijo, apártese usted no es parte de esto, usted no tiene nada que ver con esto. Y estaba discutiéndose justamente la propiedad fiscal de esas tierras, ¿verdad? O sea que es una forma de prevaricato en la que incurren. Y, bueno... Ahora, doctor Abel Areco, se habla también de pisos, de primer piso, segundo piso, tercer piso. ¿Qué se quiere señalar con eso? Haciendo referencia, digamos, a distintos propietarios de tierras que precisamente son fiscales, porque esto hay que decir, no es que son fiscales en su origen, ¿verdad? Y fueron pasando de un dueño a otro. Me decía un amigo escribano, ironizando por supuesto, me dice, si nosotros vamos a tener en cuenta la extensión de tierra según los títulos de primer, segundo y tercer piso, Paraguay tiene salida al Océano Atlántico y al Océano Pacífico, me dice, ¿verdad? O sea, tenemos mucho más kilómetros cuadrados de extensión, ¿verdad? Ironizamos porque realmente nos sentimos impotentes, pero ¿es real el dilema de que hay varios dueños disputando un mismo terreno? Según las investigaciones que ustedes hacen desde la ONG. Sí, efectivamente. O sea, acá hay luego un problema de colisión de leyes. Por un lado, nosotros tenemos nuestro estatuto agrario que para mí, desde mi punto de vista, de mi análisis, algunos artículos están desfasados. ¿Por qué? Porque para que una tierra sea expropiada, para que sea objeto de expropiación, por ejemplo, el estatuto agrario establece que cuando tiene el 30% de mejora, ya no puede ser expropiada. Y justamente eso se argumentó en esta última experiencia de intento de expropiación de la tierra de Favero, y que fue bloqueado por la Cámara de Diputados, alegando que esas tierras son productivas. A lo mejor en el 2002 tal vez existían todavía tierras improductivas y por eso se puso ese porcentaje, ¿verdad? Pero actualmente ya prácticamente en Paraguay ya no hay latifundio improductivo. Además que el estatuto agrario no define lo que es latifundio. No hay un límite para considerar si es latifundio o no es latifundio. O sea, simplemente el tema, lo que condiciona, digamos, y lo que plantea para una expropiación es la improductividad. Pero hoy en día ya no hay tierra improductiva prácticamente, entonces la expropiación prácticamente ya no es viable, así como está. Y por otro lado, hay colisión entre nuestra ley civil y nuestro estatuto agrario, porque el estatuto agrario reglamenta lo que son las tierras fiscales, pero la ley civil reglamenta las tierras que son privadas. Y muchas veces las tierras que son, digamos, convalidadas, entre comillas, a través de ciertas irregularidades, pasan ya a ser tierras privadas y necesariamente se tiene que discutir en el ámbito civil. No tenemos un fuero agrario donde se tenga que discutir eso. Y en el ámbito civil el juicio dura fácilmente 10, 20 años. O sea, yo le recuso al juez, viene otro, le recusa. ¿Y quién es lo que tiene derecho? Mientras no se anula ese título, quien tiene el título es el que tiene derecho y que puede promover un desalojo, que puede... el piso que se habla es, digamos, hay que revisar en el registro general de la propiedad quién inscribió primero. Si yo tengo un título, vos tenés otro, don Ramón tiene otro sobre una misma finca, hay que revisar si inscribimos todo en el mismo día, ¿a qué hora vos inscribiste? Y si vos inscribiste a las 9, yo a las 10 y él a las 11, entonces vos tenés derecho, porque vos sos el primero que inscribiste. Entonces, pero esa revisión para que el Poder Judicial se expida de una situación o haga una revisión así es el problema.
porque el juicio civil tiene su plazo, tiene su artimañas, tiene su... Su proceso burocrático, digamos. Exactamente. Sí, yo, digamos, con ese diagnóstico y con la lectura del rol de los tres poderes del Estado en algo tan sensible como es el modelo de desarrollo, ¿verdad? Y me gustaría conocer la opinión de nuestros invitados en torno a esto último que se planteaba desde aquí, de cuál es la política de Estado que hay hoy. No, uno por acción o omisión está generando repercusiones en el desarrollo de nuestro país. Yo soy siempre de la postura de que no es que no existe una política hacia el sector, existe, solo que es una política de expulsión, es una política de generar el ahogamiento de los sectores campesinos para trasladarlos a centros urbanos. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes sobre el desarrollo que está promoviendo este gobierno en el ámbito campesino y en relación a estos temas? Doctor Fogel. Bueno, política lo que se hace y lo que se deja hacer, digamos, lo que deja de hacerse también. Entonces, claramente es apoyar un proyecto territorial que excluye a campesinos y a indígenas del acceso a la tierra y deja todo librado al agronegocio. O sea, asume que ese es el mecanismo de desarrollo. O sea, muchísimo dinero, muchísimos recursos, muy pocas manos, ¿verdad? Y la inmensa mayoría con carencias muy serias. Entonces, ese es el modelo, esa es la política, bueno, y expulsión, por consiguiente, de la población agraria. Si hay focos críticos, imputarlos, para esto está la fiscalía. Paraguayos pobres, claro, en la cárcel, si es posible, ¿verdad? Los que están apropiándose de bienes del Estado, no. Ellos son alfombra roja, ¿verdad? Para eso están los juzgados, para decirle que están en su derecho. Y eso de que fue escrito en el Registro General de la Propiedad es un absurdo, es un argumento infantil. Lo que se tiene que, si se escribió mal, tiene que anularse y tiene que haber, para eso están los jueces. Entonces, claro que hay de 3 pisos, ¿verdad? Zavala cuestionó una vez, y era el 3er piso, o sea, uno de los 3 era 3er piso, era una tierra titulada por el INDER, que el INDER pagó, compró, ¿verdad? Y dijo, ahí estaban los indígenas. Dijo el otro señor, no, yo compré esto en un remate y acá está mi título. Y el otro dijo, el brasilero, no, si yo compré en tal momento, ¿verdad? Entonces, no es que los 3 van a estar ahí, ¿verdad? O van a traer su bazooka, van a traer no sé qué, y el más fuerte se queda ahí. Entonces, tiene que debatirse quién es el que tiene mejor derecho ahí, ¿verdad? Y en base a eso se anula. Entonces, no es porque escribió. Si acá se escribe cualquier cosa. Villarejo decía ya hace, ¿cuánto? 10 años, que él tenía contabilizado 530.000 kilómetros cuadrados. O sea, que ni siquiera él contabilizó todo, ¿verdad? O sea, claro que podemos llegar al Pacífico, ¿verdad? Nosotros tenemos 400.000 kilómetros cuadrados. Estaban titulados, y ahí no están los lotes pequeños de los campesinos, ¿verdad? Ellos tampoco están inventando títulos, están fabricando títulos. Pero, en fin. Entonces, el modelo que se está aplicando desde el Estado no es precisamente compatibilizar el desarrollo campesino con el agronegocio, ¿verdad? Sino impulsar la expansión del agronegocio a costa de la agricultura campesina. Y en este caso, en las colonias nacionales, donde debería estar por ordenamiento territorial destinado a la agricultura campesina, ¿verdad? Ahora, me queda un minuto, doctora Adela Areco, y me gustaría una reflexión final de parte suya para decir, bueno, ¿y cuál es el camino entonces que queda para los campesinos? Y prácticamente no le queda. Mira, la compañera preguntaron esta política, sea esta PM, sea campesino, orqueteño, ahí a lo mejor la referencia, oye, cuando veas a Arroyito, a mí me gusta que Arroyito. Es la política que estado planteada con ambas, es la pequeña duda presidente del INDER, oye, pozo, o recuperar, en estos 3 años, recuperar 8.000 hectáreas. De manos de personas no sujetas a la reforma agraria. 8.000 hectáreas en Boyacá, otra en 10 hectáreas, ¿a cuántas personas les beneficia? Pero esos son los grandes logros que se plantean. 8.000 hectáreas ya divididas en 10 hectáreas, ¿a cuántas personas les beneficia? Teniendo en cuenta las 300.000 hectáreas necesarias que plantean los campesinos o las 70.000 familias que necesita según el INDER. Y la modernización de la agricultura campesina es lo que plantea este gobierno. Eso es imposible.
¿Por qué? Y porque un programa que ahora está en vigencia es, por ejemplo, la mecanización de la finca campesina. Pero ¿a qué le llama mecanización? Ir a preparar el terreno. ¿Y con qué va a plantar el campesino? No tiene un tractor. ¿Con qué va a fumigar el campesino? No tiene una fumigadora. ¿Con qué va? Entonces con asado otra vez tiene que hacer. Y el Estado no le va a hacer eso. Acá se plantea política que es inviable, o sea, absolutamente. Los tractores llegan ya pasado todo el periodo donde el campesino tenga que cultivar su tierra. Y así está, y probablemente esos programas se plantea sin ningún estudio previo, sin ninguna posibilidad de violencia. Y hasta uno puede desconfiar de para quién se está mecanizando las tierras campesinas. ¿Quiénes son los que van a pasar a ocupar las tierras campesinas de aquí a unos años? ¿Decía Maru? Totalmente. ¿Y la semilla? ¿Qué puede decirnos de una semilla? No estamos ni hablando de la maquinaria, sino que de las semillas. No existen. Y no hay camino. O sea, la gente no tiene camino. Y si la gente, vamos a suponer que sale todo bien el programa y el campesino produce, ¿y dónde va a vender? O sea, ¿cómo está la racionalización del mercado que plantea el Estatuto Agrario? ¿Qué manejo tiene el Estado? ¿Qué poder tiene el Estado para realmente racionalizar el mercado y para que el campesino pueda vender y vender a buen precio su producto? Mandioca ahora están vendiendo a 160 guaraníes el kilo en su finca. Realmente este análisis y esta descripción que hacen nuestros invitados es la pintura de eso que conocemos como el Paraguay profundo. La solución depende de una voluntad política. A la vuelta de la pausa hacemos nuestra conclusión. Agradecemos al doctor Ramón Fogel por colaborar con nosotros en este análisis. Gracias, doctor Fogel. A ustedes. Muchas gracias, doctor Laverareco, por colaborar con nosotros en el análisis. Muchas gracias. Brevísima pausa. Dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. La Universidad Politécnica y Artística, UPAP, reafirma su compromiso con la educación, abriendo las puertas de su sede central a la cultura y al arte. Ubicada sobre la calle Mariscal López de la ciudad de Asunción, una antigua casona neoclásica italianizante, adornada por fastuosos lapachos, patrimonio arquitectónico, construida a principios de 1900. Se ve resaltada por la textura vidriada del moderno edificio de 7 niveles que la enmarca, ofreciendo a los alumnos un lugar de esparcimiento único que estimula los sentidos y el aprendizaje. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. La lucha por la tierra en el Paraguay es una cuestión histórica. Los invitados nos dejaron un par de cuestiones que a mí personalmente me preocupa más, Maru. Sí, realmente, como estábamos comentando anteriormente, estamos en teoría, pura teoría, en un Estado social de derecho, ¿verdad? Y en una democracia. Pero más de democracia yo puedo decir es demos gracias, porque más de eso no podemos hacer. Realmente no existe en estos años, en este gobierno, no existe una política pública que pueda dar realmente lo que corresponde y que se cumpla el objetivo, en este caso del INDER, que es la de la parte agraria. Estamos totalmente desfasados en las leyes, en los artículos, y yo creo que tenemos que tomar en serio esto. Realmente sabemos que esto de las ligas agrarias se crea a partir de los años 60, estamos hablando de mucho atrás, sí, pero en esa época también se hablaba mucho de Uruguay, el garrote, que me suena algo muy conocido en esta época, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Lo que no estamos con el gobierno, estamos en contra. Entonces, ¿estamos? ¿Cómo estamos?
Realmente esa es la pregunta, ¿cómo estamos? Karina. Bueno, sí, fundamentalmente la sensación de desazón, de angustia, de ver cómo enfrente nuestro están sucediendo este tipo de arbitrariedades, cómo estas comunidades se sienten absolutamente indefensas. Vemos autoridades electas, senadores de la República, diputados que tratan de interiorizarse y se encuentran con fuerzas paralelas al Estado que le niegan siquiera el acceso a información de qué es lo que está sucediendo. Y frente a esta situación, bueno, realmente no nos queda más que seguir acompañando la organización y la movilización de los sectores, acompañar a este tipo de sectores que están investigando, que están desenmascarando, Francisco, porque finalmente también hace falta desenmascarar esta situación, hace falta identificar con nombre y apellido quiénes son los responsables de toda esta situación, para que la ciudadanía también deje de confrontarse pobre contra pobre y empecemos a entender que somos parte de una misma problemática y la solidaridad con el sector campesino tiene que ser única, incuestionable. Y en ese sentido reclamar el actuar de las instituciones. Es inadmisible que el Poder Judicial actúe en paralelo a las decisiones que pueda tomar el Poder Ejecutivo. Eso no es un Estado de Derecho. Totalmente. Es un desequilibrio que nos somete a todos a un estado de vulnerabilidad total y absoluta. Paraguay, un país eminentemente agrícola. ¿Y qué significa eminentemente agrícola? Que depende la producción de su tierra. Y en el caso sobre todo de los campesinos, la tierra no es simplemente, desde la cultura del campesino, una propiedad, como sí podría ser a los que le llaman productor. Para el campesino, la tierra es parte de su existencia, porque de la tierra depende su desarrollo humano. Por eso el campesino es capaz de dar la vida en la lucha por un pedazo de tierra. Y es por eso que más de 130 campesinos desde 1989 a hoy dieron su vida en algunas manifestaciones donde fueron ejecutados, ¿no? Esta cantidad de campesinos. ¿Qué tienen los campesinos si no poseen un pedazo de tierra para permitir que sus hijos crezcan, digamos, dentro de un modelo de desarrollo humano? ¿Quién le ampara a los campesinos ante situaciones como la del desalojo de Guajorí, donde se demostró una fuerza y una violencia innecesaria para desalojar a esta gente de sus humildes viviendas, para quedarse con varios de los animales que crían y que es parte de su sustento diario y que hoy no se sabe dónde fueron destinados esos animales, como cerdos, como gallinas, como cabras, ovejas, etc. Esto realmente no tiene nombre. Y la solución de todos estos problemas depende de una decisión política. Decisión política. Aquí existe una corresponsabilidad del Poder Legislativo, porque esto habría que pensar en algunas leyes que permitan realmente beneficiar a los campesinos, del Poder Ejecutivo, porque el INDER es parte del Poder Ejecutivo, y también del Poder Judicial para la recuperación de las tierras malavidas. Esperamos que nuestros ojos sean testigos alguna vez del beneficio y del acceso a la tierra de nuestros campesinos. Agradecemos su preferencia. Que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía. Fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística UPAP, una universidad, todo un país, y auspiciado por la Universidad Nacional de Pilar.